Solo Leveling Ragnarok capítulo 31. Los enemigos de los universos exteriores aún no sabían de la existencia de Suo. Sin embargo, si finalmente descubrían el hecho de que el monarca de las sombras tenía un hijo, Suo se convertiría en su única vulnerabilidad, capaz de alterar el curso de la guerra. El solo hecho de tomarlo como rehén podría hacer que las fuerzas de Sun Jinwoo vacilaran. Como tal, Suo necesitaba fortalecerse rápidamente. Al final, se trata de subir de nivel. Suo asintió con la cabeza y examinó la mazmorra de las sombras. La misión diaria había terminado, pero aún parecía una buena idea cazar más duendes. Después de todo, la misión oculta lo recompensaba por cazar más de la cantidad predeterminada. Quizás eso era lo que el sistema quería desde el principio. Gris. Wolf. Gris levantó la cabeza a regañadientes. Esil. ¿Eh? Suo miró a Gris y a Esil y sonrió. Ahora que han terminado de comer, ¿qué tal si me devuelven el dinero por la comida? Gris, que ni siquiera había sido capaz de dar un solo mordisco a un cerdo, tenía una expresión de descontento, pero sabía que cazar y darse un festín con los frutos de su trabajo sería más útil para su crecimiento. El duende hechicero ha sido derrotado. El duende arquero ha sido derrotado. Sube de nivel. Suo, Esil y Gris continuaron vagando por la mazmorra de las sombras, cazando duendes. Sniff sniff. Gris era físicamente débil pero tenía un excelente sentido del olfato, típico de un cazador. El lobo colmillo olfateaba constantemente el olor de los duendes escondidos en toda la mazmorra. Swish. Por otro lado, Esil era un maestro de las técnicas de lanza. No importaba cuán debilitado estuviera el noble demonio, los duendes estaban lejos de ser un desafío digno para ella. De hecho, a veces hundía su mano en el cuerpo de un duende y succionaba su energía mágica como un bocadillo. Sabe mal. Come con las manos, pero aún así es capaz de sentir el gusto. Entonces, ¿se cepilla las uñas en lugar de los dientes? Los demonios son tan fascinantes. Suo la miró como si fuera una criatura peculiar. Esil frunció el ceño y ladeó la cabeza en silencio, confundida. Continuaron cazando a los refugiados dimensionales hasta que no pudieron encontrar más para matar. No hay ni una pizca de duendes por aquí. Parece que los hemos aniquilado en su mayor parte, ¿no? Preguntó Esil. Tampoco veo ninguno aquí. Suo se detuvo en seco y bajó su espada. Swoosh. El colmillo de Rakan flotaba en el aire con el poder de la autoridad del gobernante. Volando hasta la empuñadura, Beru aterrizó sobre ella como un gorrión. Joven monarca, he dado vueltas y realmente parece que todos se han ido. Bien hecho, todos. ¿Qué haremos ahora? Esperaremos aquí hasta que lleguen más. Suo estableció un área en campo abierto con una vista clara en todas las direcciones. Era esencialmente un campamento base. No sabemos cuándo ni dónde podrían volver a llegar, así que sigamos explorando el área con este lugar como nuestro centro. Por supuesto, nosotros se refiere a todos ustedes, no a mí. ¿Todos? Gris y Esil aguzaron sus oídos ante sus palabras. Ellos también ayudarán. Los duendes de las sombras también comenzaron a explorar los alrededores. Su apariencia se parecía a la de bandidos asaltando una aldea, pero en realidad estaban del lado del bien, no del mal. El objetivo de Suo era confirmar el avistamiento de los duendes que estaban siendo transportados a la mazmorra de las sombras con sus propios ojos. Teniendo en cuenta la existencia de la búsqueda diaria, era seguro que reaparecerían antes de que terminara el día. Muy bien. Es justo que trabajemos para nuestra comida, respondió Esil, lamiéndose los labios inconscientemente. Gracias a Suo, tuvo una rara oportunidad de darse un festín, pero el hambre duradera no pudo satisfacerse de la noche a la mañana. Puede que los duendes no sepan bien, pero al menos darán mucha carne. La idea la hizo salivar mientras esperaba que aparecieran pronto. Miró a Gris, que tenía la misma expresión. Wolf. Esil le devolvió la mirada en silencio, sintiéndose en conflicto. Parecía que ella y el cachorro de lobo estaban ahora en el mismo nivel. ¿Quieres salir de la mazmorra de las sombras? Suo dejó la mazmorra de las sombras a Esil y Gris. He atrapado tantos duendes, y todo lo que obtuve fue una sola subida de nivel. Para volverse realmente fuerte, necesitaba aventurarse en mazmorras más desafiantes. Suo tenía varias opciones en ese momento. Una de ellas era amenazar al colmillo de Rakan para que revelara la ubicación de un nuevo santuario. Pero el hecho de que fuera un artefacto importante no significaba que lo supiera todo. La espada había prometido informar a Suo si sentía la presencia de un nuevo santuario, por lo que esperar parecía el mejor curso de acción por ahora. La segunda opción era encontrar la escurridiza fábrica de polvo de estrellas donde podría cazar demonios, pero no tenía pistas inmediatas sobre su paradero. Y tercero, su última opción fue explorar Magog.
Probablemente sea una buena idea comprobarlo primero. Magok era un barrio del distrito de Gangseo. El área alguna vez fue rica en cáñamo, pero se hizo más conocida como el epicentro de la peor fuga de mazmorras de la historia hace un año. La gente empezó a llamar a la zona Valle de los Demonios o las Tierras de los Demonios. Poco después, Magok fue rápidamente designada como una de las mazmorras de campo más peligrosas de Corea del Sur, lo que provocó que las poblaciones cercanas disminuyeran drásticamente. Los campos de la estación de Gwanaksan y Seúl también surgieron hace apenas un año. Seguramente, no es solo una coincidencia, mirando hacia atrás en todo lo que había sucedido hasta ahora, Suno estaba seguro de que Magok estaba relacionado de alguna manera. Supongo que tendré que averiguarlo. La puerta del autobús se abrió y Suno salió. Había llegado a algún lugar cerca de Magok usando el transporte público. El mundo era un lugar diferente al de hace un año, pero los trenes y autobuses seguían funcionando sin problemas. Le hacía sentir como si estuviera viviendo dentro de una paradoja. Una ciudad perfectamente ordinaria y civilizada estaba a solo unos pasos de un paisaje infernal repleto de bestias mágicas. Incluso ahora, los cazadores trabajaban diligentemente para recuperar y purificar esas áreas. Pero al mismo tiempo, se abrían nuevas puertas en otros lugares. Pero este lugar, a medida que se acercaban a Magok, Beru se puso más serio. El campo de Magok en el horizonte era una jungla cubierta de una neblina azul y un bosque frondoso. Definitivamente se siente como un lugar peligroso, pero no para mí, por supuesto. Jeje, se jactó Beru con seriedad. Luego, de repente, inclinó la cabeza y preguntó: «Joven monarca, ¿por qué no hay alambre de púas aquí?» La mayoría de las mazmorras de campo, como el campo de Gwanaksan o el campo de la estación de Seúl, estaban rodeadas por largos tramos de alambre de púas para evitar que salieran monstruos. Sin embargo, cuando llegaron a Magok, no había tales señales. No tiene sentido tener alambre de púas aquí. El área es demasiado vasta y, además, no serviría para nada. ¿Por qué no? La mayoría de las bestias mágicas aquí son de tipo planta, por lo que no pueden irse de todos modos. Sorprendentemente, los monstruos de tipo planta no podían echar raíces en tierras sin la neblina azul, lo cual era afortunado desde la perspectiva de los habitantes de la Tierra. De lo contrario, la vegetación de la mazmorra ya habría invadido el planeta. ¿Es así? ¡Qué lugar tan interesante! Beru contempló con curiosidad el paisaje que tenía delante. Detectó la presencia de vida, pero no eran las plantas mágicas que Suo había mencionado. Joven monarca, ¿no está este campo ocupado por otro gremio? Que yo sepa, no lo es. Incluso lo busqué en internet. Resultó que el campo de Magok estaba abierto para que lo usaran todos los cazadores. Administrar un área repleta de bestias mágicas de tipo planta era una tarea engorrosa para la mayoría de los gremios. Además, la venta de sus restos no produjo muchas ganancias. Por supuesto, la investigación en curso tenía el potencial de cambiar su valor en el futuro, pero por ahora, el área no logró atraer la atención de los cazadores contemporáneos. La gente dice que aquí también se pueden ver fantasmas. ¿Fantasmas, dices? Beru se sintió aún más intrigado. Por supuesto, los fantasmas en cuestión no eran del tipo que aparecían en las películas de terror. Eran bestias mágicas de tipo fantasma. Esta jungla era el hogar de algo más que monstruos de tipo planta. Los monstruos de tipo fantasma eran escurridizos, lo que dificultaba la obtención de sus restos por mucho que uno lo intentara. Era perfectamente natural que a los cazadores no les gustara este lugar. No había ningún beneficio que obtener. Pero yo soy diferente. Los puntos de experiencia son más importantes para mí que los cadáveres de monstruos. Justo cuando Suo puso un pie en el campo Magok, es un santuario. El colmillo de Rakan llamó urgentemente desde el inventario de Suo, después de haber estado en silencio mientras estaba almacenado. Suo hizo una pausa sorprendido. Inmediatamente sacó la espada y preguntó: ¿qué? ¿Un santuario? Aquí. Así es. El aura de un santuario llena esta área. Parece que esta densa jungla y la niebla azul están impidiendo que el aura del santuario fluya. Beru se giró para mirar a Suo. Eso debe significar que hay un artefacto en algún lugar cercano similar al colmillo de Rakan. O tal vez un monstruo jefe como Brocky, añadió Suo. De cualquier manera, es una victoria, ¿no? Tienes razón. Si se trata de un artefacto, obtenemos un objeto. Y si es un monstruo jefe, obtengo puntos de experiencia y un soldado de las sombras. Suo parpadeó y contempló la exuberante jungla. Una jungla dirigida por monstruos de tipo planta y fantasmas hizo que el campo Magok fuera un lugar molesto y problemático para muchos cazadores. Pero, afortunadamente, tenía una brújula confiable que lo lleva hacia el santuario. Suo sostuvo el colmillo de Rakan hacia adelante.
¿Conoces su ubicación? Así es. La espada movió su punta, apuntando hacia el centro del santuario. Suo saltó audazmente a la jungla con el artefacto en alto. Suo no era el único cazador que exploraba el campo Magok. Vicemaestro del gremio, ya han pasado 2 días. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí? No nos quejamos. Es solo que ayudaría si supiéramos cuál es nuestro horario y propósito exactos. Los cazadores del gremio del Tigre Blanco habían estado vagando sin rumbo por la jungla durante los últimos 2 días. La razón de su viaje aparentemente interminable fue su vicemaestro del gremio, Baekmyo. Pero nadie se atrevió a expresar abiertamente sus quejas al temible segundo al mando. Especialmente porque Baekyo Ono, el maestro del gremio del Tigre Blanco y su padre, estaba actualmente en una misión en el extranjero, lo que la convertía en la líder de facto. Alguien sigue llamándome. Baekmyo había estado experimentando extrañas alucinaciones auditivas recientemente. Demuestra tu valía. La voz comenzó de repente. Demuestra tu valía. Inicialmente, lo había descartado como una preocupación temporal, pero la voz se hizo más fuerte a medida que pasaba el tiempo y finalmente la llevó hasta Magok. ¿Qué podría haber aquí? ¿Por qué tengo que demostrar mi valía? Estaba tan frustrada como confundida. Pero estaba claro que había algo aquí, ya que la voz dentro de su cabeza se detuvo tan pronto como puso un pie en la jungla. Un repentino crujido rompió su concentración, y los cazadores se estremecieron al ver su rostro. Sus ojos, podían ver cómo sus pupilas se estrechaban en forma de media luna. De repente, los ojos de Baekmyo brillaron de color amarillo. Está usando los ojos de la bestia. La habilidad de transformación de la bestia la había convertido en quien es hoy. A pesar de que solo había revelado una pequeña parte de su poder, la presión era inmensa. Demuestra tu valía. Ha empezado de nuevo. La voz volvió a su mente. Sin embargo, las palabras eran ligeramente diferentes a las de antes. Demuestra que eres digna de ser rey. Baekmyo se quitó la banda para el cabello que rodeaba su muñeca y se recogió fuertemente el cabello, que se asemejaba a la melena de un león. Con los ojos de la bestia, miró ferozmente hacia la dirección de la que resonaba la voz. Todos, prepárense para la batalla. Capítulo 32. Demuestra que eres digno de ser rey. De repente, se escuchó un crujido. Las estadísticas sensoriales de Suo detectaron una perturbación en la jungla. La zona parecía estar sumida en el caos. Suo se detuvo en seco y miró el colmillo de Rakan. ¿Dijiste algo hace un momento? No fui yo. La voz que escuché era exactamente igual a la tuya. Es natural. Es un mensaje del artefacto de este santuario. Somos del mismo tipo. Suo inclinó la cabeza. ¿Del mismo tipo? Correcto. Es otro colmillo. ¿No pensabas que Rakan, el monarca de los colmillos, el rey de las bestias, solo tenía un colmillo, verdad? Oh, ya veo. Por lo general, hay 4. En realidad, solo hay 2, Suo parpadeó descaradamente, mirando el colmillo de Rakan. Ejem. 2 colmillos se convirtieron en artefactos significativos. Suo le dio otra mirada penetrante, y la espada explicó. No estoy seguro de haberlo mencionado, pero soy los dientes de leche de Rakan. Los dientes de leche, un nombre común para los dientes deciduos, fueron el primer conjunto de dientes que se cayeron mientras uno aún estaba creciendo. Las tribus inferiores me crearon a partir de uno de los dientes que se cayeron a medida que Rakan crecía. Recibieron 2 colmillos en ese entonces, y es por eso que hay 2 artefactos. Una vez más, la otra voz penetró en su mente. Demuestra que eres digno de ser rey. Suo preguntó abruptamente. ¿Qué quiere esta voz? ¿Por qué está pidiendo demostrar que soy digno de convertirme en rey? Cuando las tribus inferiores me crearon, esperaban que el futuro gobernante naciera de una de ellas. Ahora que Rakan se ha ido, por fin ha llegado el momento de elegir un nuevo rey. El llamado juicio del rey ha comenzado. Vaya. Intrigado, Suo preguntó. Entonces, ¿eso significa que si paso esta prueba, también podría convertirme en el monarca de los colmillos? Por supuesto que es posible. Pero solo si quieres convertirte en una bestia. ¿Una bestia? Naturalmente. Estamos eligiendo al rey de las bestias, así que ¿no deberían los candidatos estar preparados para convertirse en uno? No me gusta mucho esa idea. Al ver la expresión de disgusto de Suo, el colmillo de Rakan se burló y continuó. Eso significa que no eras elegible desde el principio. Además, el mensaje no está dirigido a ti. Es un llamado general para los que están dentro de este santuario. Joven monarca. Beru, que había estado explorando, regresó a Suo. Hay otros cazadores aquí vagando por la selva. Sin embargo, ellos, antes de que la hormiga pudiera terminar, una serie de golpes sordos vinieron de la distancia, y Suo saltó alto sobre la rama de un árbol.
Desde un punto de vista elevado, miró hacia abajo, hacia la fuente de la conmoción. Una escena interesante se estaba desarrollando, y un destello de curiosidad brillaba en sus ojos. Eligiendo al nuevo rey de las bestias, todos están usando la habilidad de transformación de bestias, informó Meru. A lo largo de la selva, los cazadores habían transformado sus cuerpos parcial o totalmente en formas parecidas a bestias y participaban en numerosas batallas. Algunos tenían alas en la espalda como águilas, mientras que otros se habían convertido en enormes criaturas con pelaje parecido al de un oso. La variedad era realmente notable. Demuestra que eres digno de ser rey. Estaban luchando a lo largo de toda la jungla, empapados en la locura para demostrar su elegibilidad. Parece que el artefacto aquí convocó a todas las bestias con el potencial de convertirse en rey. ¡Clac! De repente, se escuchó un crujido. Suo, sintiendo una presencia bajo sus pies, torció su cuerpo y saltó de la rama del árbol. Swish. Sorprendentemente, el ataque provino de los propios árboles. ¿Son ramas? Incluso durante su descenso, numerosos árboles lo azotaron con ramas parecidas a enredaderas. Autoridad del gobernante. La habilidad no era lo suficientemente poderosa como para levantar el cuerpo de Suo, pero le permitió realizar momentáneamente un doble salto, pisando el aire para saltar una vez más. Giró en el aire como un artista de circo, evitando los zarcillos en forma de látigo y aterrizando a salvo en el suelo. La batalla se intensificó cuando las bestias mágicas de tipo planta comenzaron a atacar a Suo desde todas las direcciones. Inmediatamente empuñó el colmillo de Arakan y el cuerno de Vulcano. Demuestra que eres digno de ser rey. La voz persistente continuó en medio del caos. Suo no pudo evitar sentir que estaba siendo forzado a hacer algo. Pensé que no era lo suficientemente digno como para tomar esta prueba para empezar. Es una cuestión de tiempo. ¿Entraste por casualidad en el santuario cuando comenzó el juicio del rey, o tal vez el juicio comenzó porque yo, uno de los dos artefactos importantes, entré en este lugar? Entonces, el otro artefacto nos está causando todos estos problemas. Suo decidió pensar de forma sencilla. Dejemos de lado la prueba y averigüemos dónde está este supervisor no deseado. Lo encontraremos y luego lo romperemos. ¿Quién se atreve a ponernos a prueba? Los ojos de Meru se entrecerraron ominosamente. Es por ahí. La dirección a la que el colmillo de Arakan había estado apuntando durante un tiempo era precisamente donde se encontraba el otro artefacto. Suo corrió hacia el lugar, cortando a través de bestias mágicas de tipo planta en el camino. Cuanto más se adentraban en la selva, más densa se volvía la niebla azul. La atmósfera parecía casi onírica, pero pronto se convirtió en una escena de pesadilla. Los fantasmas están llegando. Los cazadores que se sometían a la prueba del rey rápidamente se pusieron alerta y vigilantes. Espeluznantes sonidos de viento venían de todas las direcciones y les producían escalofríos. Una sola bestia mágica de tipo planta no era lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza. Sin embargo, el nivel de peligro cambiaba drásticamente cuando se rodeaba de toda una selva llena de ellos. Independientemente de su rango, los cazadores eran, en última instancia, humanos compuestos de carne y hueso. Una rama afilada podía lanzarse repentinamente desde cualquier lugar y atravesar sus gargantas o corazones, quitándoles la vida en un abrir y cerrar de ojos. La jungla estaba llena de asesinos tan aterradores y, para empeorar las cosas, ahora se agregaron fantasmas a la mezcla. Hay una razón por la que este campo no es popular. Estoy de acuerdo. Es demasiado peligroso y no hay nada que ganar con ello. Esta selva era una ciudad bulliciosa hace apenas un año. Magog no solo era el hogar de muchos residentes, sino que también contaba con un importante distrito comercial que atraía a personas de otras ciudades. Pero un día, una puerta se abrió de repente, lo que provocó una catástrofe. Muchas personas perdieron la vida, y los que tuvieron la suerte de escapar con vida se quedaron sin sustento. Los fantasmas de los difuntos han perseguido esta tierra desde entonces. Screech. Esto es malo. Es un alma en pena. Todos, tápense los oídos. Una Banshee era una bestia mágica de tipo fantasma, y sus lamentos afectaban gravemente el sentido de la orientación de sus objetivos. Sus chillidos eran la peor forma posible de ataque para los cazadores que navegaban por la jungla, ya que su oído se había intensificado debido a sus habilidades de transformación de bestias. Algunos incluso comenzaron a vomitar por el sonido. Demuestra que eres digno de ser rey. La misteriosa voz continuó burlándose de ellos. Privados temporalmente de la visión y el oído, los cazadores se dieron cuenta de la verdadera naturaleza de la prueba cuando la voz resonó en sus mentes. Entiendo. Se dieron cuenta de que un leve olor los arrastraba hacia alguna parte.
El rastro olía a pura energía mágica, un olor que solo se podía detectar si los instintos primarios de uno se intensificaban. Eso es todo. La voz nos estaba poniendo a prueba con este aroma. Los cazadores se centraron en su sentido del olfato, pero los árboles explotaron su vulnerabilidad momentánea. ¡Ay! Incluso cuando los cazadores arrancaban las enredaderas que se clavaban en sus muslos, sus ojos ardían con una determinación primitiva. Debo encontrarlo. Lo encontraré y me convertiré en el rey. Ninguno de ellos sabía en qué tipo de rey luchaban por convertirse, pero continuaron luchando sin pensar como si hubieran sido poseídos. Algo parece extraño. Baekmyo, que había estado rastreando el olor con más diligencia mientras luchaba contra los fantasmas, se detuvo de repente. Los otros miembros del gremio del tigre blanco que la seguían parecían desconcertados. Vicemaestra del gremio, ¿por qué te detuviste de repente? Mio parecía descontenta. A pesar del caos que se desarrollaba, sus ojos de bestia estaban fijos en un punto distante. Era muy consciente de que no solo eran cazadores en la selva. Los otros cazadores se habían transformado en sus respectivas formas de bestia y competían entre sí para llegar al mismo lugar. Los instintos primarios de Mio no eran diferentes. Pero una ansiedad creciente la detuvo repentinamente en seco y la hizo dudar de la necesidad de estar allí. Su orgullo fue provocado por la carrera sin sentido en la que se encontraba. Empiezo a sentirme como un juguete para alguien. No me gusta. ¿Un juguete? No estoy seguro de lo que quieres decir. El gremio del tigre blanco se retira inmediatamente de este juicio desconocido. Su equipo se vio sorprendido por la repentina declaración de retirada. Habían entrado en la jungla en completo misterio ayer, incapaces de comprender la razón detrás de la decisión de Mio de entrar. Sin embargo, sus dudas desaparecieron después de que comenzara el juicio del rey. Independientemente de lo que les esperaba al final, la promesa de convertirse en rey había encendido sus ambiciones. Pero ahora, su vicemaestra del gremio de repente estaba poniendo fin a sus deseos, un acto que estaba en desacuerdo con su impulso psicológico colectivo. Se siente como si me hubiera convertido en una verdadera bestia, corriendo hacia una meta desconocida impulsada por nada más que impulsos primarios. Es repulsivo. No es como si fuéramos perros en celo. Baekmyo chasqueó los labios, desactivando los ojos de la bestia. Entonces, ¿vamos a volver ahora? No. Ya no quería que su equipo deambulara por la jungla como pollo sin cabeza con los otros cazadores despistados, pero todavía tenía curiosidad por saber quién saldría victorioso en última instancia. Nos estamos moviendo a un terreno más alto con una línea de visión clara. Sí, entendido. Sin una palabra de protesta, los miembros de su gremio siguieron su decisión. Pero entonces, un sonido peculiar cortó el aire. Atravesando la bulliciosa maleza, apareció de repente un grupo de hombres lobo. ¿Eh? La mirada de Mio cambió cuando inmediatamente reconoció al grupo. El gremio del tigre blanco fue el gremio de transformación de bestias más famoso de Corea del Sur. En consecuencia, mantuvieron una lista separada de cazadores de otros gremios que poseían la misma habilidad con el objetivo de reclutarlos potencialmente en el futuro. Era plenamente consciente de sus identidades. Últimos idiotas que quedan del gremio de hienas. Parecía que el grupo había evadido el arresto policial. Ellos también se sintieron atraídos aquí por el deseo de demostrar que eran dignos de ser rey. Sin embargo, el problema para ella era su naturaleza inherentemente malvada, y habiendo servido a Brocky durante mucho tiempo, los criminales entendían el juicio del rey mejor que nadie. Solo puede haber un rey. Los hombres lobo rápidamente se sacudieron la coincidencia y dejaron escapar un feroz grito de guerra, lanzando inmediatamente un ataque implacable. ¡Mátalos! Roar. El gremio del tigre blanco era el candidato más calificado en la jungla, y si no mataban a los hombres lobo, su reclamo al trono podría ser usurpado. Su flagrante agresión sacó a relucir la verdadera bestia interior de Mio, algo que apenas había logrado contener en todo este tiempo. Chasqueó la lengua con una expresión molesta. Un montón de cachorros ignorantes. Su lazo para el cabello se rompió y su cabello blanco decolorado estalló como la melena de un león. Transformación de bestias. Baekmyo reveló su verdadero poder, su forma de semibestia, y las garras atravesaron el corazón del líder de la manada. Demuestra que eres digno de ser rey. ¿Eh? La voz parecía disfrutar de su carnicería mientras resonaba en su cabeza. Mátalos y mátalos de nuevo. Solo los fuertes sobreviven hasta el final. ¿Es esto lo que quiere? Baekmyo se dio cuenta de lo que la voz realmente quería. Es una lucha a muerte. Darse cuenta de ello le repugnaba. Detestaba aún más la voz, ya que obligaba a la gente a matarse entre sí. Su oído agudizado captó los gritos de los cazadores engañados que se mataban unos a otros sin sentido. Toda la selva estaba en una lucha a muerte.
Esto no me gusta ni un poco. Baekmyo apretó los dientes mientras luchaba contra el gremio de hienas. De repente, notó que una persona que empuñaba dos espadas caminaba en la distancia. Su actitud tranquila y su ritmo pausado parecían fuera de lugar. ¿Por qué está solo? ¿Mató a todos sus compañeros? Es el peor de todos, si ese es el caso. Mio no podía perdonar a nadie que matara a sus camaradas cegados por su codicia de poder. Pero había algo más extraño en la misteriosa figura. No puedo oler nada de sangre. Tal vez no haya matado a nadie, entonces, ¿por qué está solo? Baekmyo siguió mirándolo en medio de la pelea hasta que ya no pudo verlo. Capítulo 33. Había más personas con la habilidad de transformación de bestias de lo que pensaba. Separado de otros cazadores, Suo cruzaba la selva sin dudarlo. Pero en su camino, numerosos fantasmas aparecieron y lo atacaron. Mientras tanto, las ramas contaminadas lo atacaron agresivamente desde todas las direcciones, intentando matarlo. Screech. Banshee activó la habilidad. Lamento, el sentido direccional se pierde durante 10 minutos. Para empeorar las cosas, una Banshee comenzó a gemir por encima de su cabeza, desorientando la mente de Suo. Autoridad del gobernante. La mano invisible extendió la mano y agarró la garganta de la Banshee, rompiéndola. El alma en pena pereció con un grito de asombro. El Banshee ha sido derrotado. Habilidad. Lamento ha sido cancelada. Será mejor que no llores o de lo contrario Santa Claus no te dará ningún regalo, serió Suo mientras mataba sistemáticamente a todas las Banshee a medida que aparecían. Luego fue tras los grupos de fantasmas que venían hacia él desde todas las direcciones mientras sus espadas dobles giraban como molinos de viento. Habilidad. Corte de tormenta se ha activado. El fantasma ha sido derrotado. El fantasma ha sido derrotado. El fantasma ha sido derrotado. Corte de tormenta era muy efectivo en batallas contra múltiples enemigos. Sin embargo, incluso después de derrotar a tantos fantasmas, no había señales de que su nivel aumentara. Entonces tendré que matar más. Después de todo, no tuvo más remedio que derrotarlos a todos para seguir adelante. Habilidad. Corte de tormenta se ha activado. Habilidad. Corte de tormenta se ha activado. El fantasma ha sido derrotado. El fantasma ha sido derrotado. Los días en los que Corte de Tormenta agotaba su maná con un solo uso habían quedado atrás. Pudo usar la habilidad La Friolera de 8 veces con su reserva de maná actual. Pero incluso después de derrotar a tantos, no estoy subiendo de nivel, se sentía como si estuviera ganando 0 puntos de experiencia. ¿Podría ser, son meras partes de un todo? Los ojos de Suo brillaron con una frialdad azul mientras escudriñaba su entorno. Gracias a su estadística de sentido aumentada, su campo de visión era tan bueno como el de los cazadores transformados por bestias. Lo encontré. Inmediatamente identificó la presencia más peligrosa en esta intrincada jungla, y rápidamente cambió de dirección y corrió hacia ella. Su espada convertida en brújula, el colmillo de Arakan, pidió una aclaración. ¿A dónde vamos? Solo estamos haciendo una parada rápida. La espada los conducía hacia un camino ligeramente diferente, pero el breve desvío no estaba completamente fuera de curso. ¿Qué es esto ahora? Poco después de salir corriendo, Suo vio un árbol de aspecto peculiar. Árbol fantasma. Un árbol sagrado que protege el santuario. El colmillo de Arakan identificó su naturaleza. ¿Esto se considera sagrado? Suo levantó la cabeza para examinar el árbol fantasma. Se parecía más a un árbol siniestro utilizado para rituales que a una entidad sagrada. Apropiadamente, nuevos fantasmas estaban brotando de las ramas retorcidas del árbol fantasma como frutas. Beru explicó con un brillo en los ojos. Parece que este es un árbol fantasma que creció absorbiendo y alimentándose de los cadáveres de los humanos que murieron en esta tierra. Entonces, los fantasmas son una extensión de esta cosa. No es de extrañar que no estuviera subiendo de nivel. Al final, había encontrado el objetivo correcto. Radiante, Suo levantó el colmillo de Arakan en el aire usando la autoridad del gobernante. Sostuvo el cuerno de Vulcano con ambas manos y lo blandió como un hacha, cortando sin piedad el árbol fantasma. Un tremendo sonido resonó en la zona, pero el árbol fantasma se mantuvo firme en su lugar. ¿Crees que tienes las defensas altas, eh? A ver quién gana. Suo apretó los dientes y comenzó un asalto implacable contra el árbol fantasma. De repente, un fuerte aullido llenó el aire, y siniestras sombras carmesí se abalanzaron sobre Suo mientras atacaba al árbol fantasma. Rápidamente dio un paso atrás y detuvo sus ataques de garras con su espada. Chacal de la mazmorra. Los chacales de la mazmorra rodearon amenazadoramente a Suo para evitar su escape. Sus ojos ya lo habían identificado como una presa.
Como guardianes del árbol sagrado del santuario, su aura era distinta a la de los chacales de mazmorra ordinarios. Sin embargo, esto hizo que Suo estuviera aún más encantado. Genial. Ustedes podrían valer la pena. Suo se lamió los labios mientras una explosiva oleada de energía irradiaba de su cuerpo. Título. Se ha activado el efecto de beneficio cazador de lobos. Cuando te enfrentas a monstruos de tipo bestia, todas las estadísticas aumentan en un 40%. Desconfiando de la nueva amenaza, los chacales de la mazmorra instintivamente se agacharon y estaban listos para la batalla. La que habían visto como una presa débil ahora exudaba el aura de un depredador abrumador. Roar. Suo blandió su espada contra los chacales de la mazmorra que cargaban hacia él. Chacal de las sombras, nivel 1, grado normal. Chacal de las sombras, nivel 1, grado normal. Los nuevos soldados de las sombras estaban envueltos en energía oscura. Beru se paró sobre sus cabezas con una expresión de suficiencia, asintiendo con indiferencia. Jeje. Sí, de ahora en adelante, sirve obedientemente al joven monarca. Es por eso que perdimos la guerra. La voz del colmillo de Arakan fue acompañada por un suspiro. Ignorando su espada, Suo cortó fervientemente el costado del árbol fantasma. Numerosos fantasmas trataron de obstaculizarlo, pero ahora los chacales de las sombras estaban en el medio brindándole una protección confiable. De repente, una voz indignada sonó. No, se supone que debes proteger el árbol fantasma, no permitir que los intrusos hagan esto. Oye. ¿De qué lado estás? Exclamó Beru. No fui yo quien dijo eso, replicó el colmillo de Arakan. ¿Eh? Parecía que Suo estaba siendo observado por el otro artefacto desde la distancia. Creo que eso bastará, dijo Suo mientras asestaba su golpe final, y el enorme árbol fantasma comenzó a caer hacia atrás con un ruido sordo. El árbol fantasma ha sido destruido. Los fantasmas circundantes desaparecerán. En ese momento, los fantasmas que habían estado girando alrededor de Suo se dispersaron y desaparecieron. Sube de nivel. ¡Uah! ¿Subí de nivel así? Los ojos de Suo se abrieron de par en par. Había subido de nivel después de talar un solo árbol. Suo escaneó rápidamente los alrededores y luego saltó a un árbol cercano para llegar a un punto de vista más alto. Mira hacia adelante para evaluar la situación en otras áreas. Podía ver más fantasmas en la distancia, deambulando y atacando a los cazadores. Parece que hay más de un árbol fantasma. Los ojos de Suo se iluminaron. Sabía que las ubicaciones de los dos siguientes eran bien conocidas por sus antiguos guardianes. Lidera el camino. Con su orden, los chacales de las sombras cargaron hacia la ubicación del segundo árbol fantasma. ¿Qué fue eso? El sonido que escuchó Mio sugirió que algo grande se había derrumbado en algún lugar de la jungla. Ya había tratado con todos los miembros del gremio de hienas y estaba inspeccionando el área. Giró la cabeza hacia la fuente del sonido. Ahí es donde ese hombre fue antes, ¿no es así? También notó que había un poco menos de fantasmas alrededor y esperaba no estar imaginando cosas. No, no es mi imaginación. Su número ha disminuido definitivamente, en un tercio para ser exactos. Esto le dio la oportunidad de recuperar el aliento. Mio se dirigió al único hombre lobo que mantenía vivo en busca de información. Estaba cubierto de sangre e inmovilizado. Sus pupilas en forma de media luna se encontraron con los ojos aterrorizados del superviviente que tenía delante. ¿Quieres vivir? Sí, quiero vivir. Respondió el hombre lobo desesperadamente. Entonces demuéstralo. Muéstrame por qué debo perdonarte la vida. Disculpa. Cuéntame todo lo que sabes. Mientras Mio enseñaba los dientes, el hombre lobo se sentía como un animal indefenso ante su cazador. ¿Monarcas? Mio soltó con una expresión curiosa, poco después de la explicación del hombre lobo. No esperaba mucho, pero la información que el hombre lobo le había proporcionado estaba resultando ser muy valiosa. Entonces, ¿estás diciendo que había un rey que gobernaba sobre las bestias mágicas? Sí, exactamente. Pero ese rey murió y desapareció hace mucho tiempo. Y ahora el trono está vacío. Entonces, ¿toda esta conmoción es por elegir un nuevo rey? Sí, así es. Vinimos corriendo aquí porque de repente escuchamos voces extrañas en nuestras cabezas. El hombre lobo, que no estaba dispuesto a morir como sus otros compañeros, derramó todo lo que sabía. Parecía que los miembros del gremio de hienas habían pensado que las voces dentro de sus cabezas eran únicas para ellos. Desde que se despertaron por beber la sangre del clan Colmillo, se habían juzgado a sí mismos dignos de ser el próximo rey de las bestias. Pero rápidamente se dieron cuenta de lo equivocados que estaban una vez que entraron en la selva. Cualquier cazador con el poder de una bestia estaba calificado para ser rey, y todo cazador que se preciara estaba luchando por el título en una lucha a muerte.
Ser rey, Baekmyo se perdió en sus pensamientos por un momento. Se mentiría a sí misma si negara su ambición. Incluso en este momento, la voz en su cabeza estaba avivando sus deseos, instándola a demostrar su valía. Demuestra que eres digno de ser rey. Pero todavía huele a pescado. No importaba cuánto lo pensara, no podía imaginar que las bestias mágicas se hubieran acercado a los humanos con buenas intenciones. Y mucho menos dejar que un humano se convierta en su próximo rey, todo esto es una bruma de mal gusto. Mio soltó una risita y apretó el puño. Fue la decisión correcta no dar un paso al frente. Sin embargo, tenía curiosidad por el resultado del juicio del rey. De hecho, tenía miedo del resultado. Se preguntó qué tipo de maldad podrían estar planeando las bestias mágicas con el pretexto del juicio. ¿Por qué mi padre tenía que estar ausente en un momento como este? Dejó escapar un profundo suspiro, pensando en su padre. Si las bestias mágicas realmente tenían la intención de elegir a un humano como su rey, no había nadie más calificado que el cazador de rango S, Baekgyo Ono. Pero Mio estaba segura. Si mi padre estuviera aquí, sin duda habría tomado la misma decisión que yo. Demuestra que eres digno de ser rey. Uf. ¿Por qué alguien no puede apagar esa cosa? La cabeza de Mio palpitaba mientras la voz continuaba apelando a sus impulsos competitivos. Mátalos y mátalos de nuevo. De repente, el mismo ruido fuerte de antes resonó en toda la selva, y la voz se desvió de su repertorio habitual. El que sobrevive hasta el final, Ark. Por favor, deja de hacer tonterías. ¿Eh? ¿Qué está pasando ahora? La voz había estallado en frustración. Mio y los otros cazadores parecían desconcertados y levantaron la cabeza sorprendidos. Incluso el hombre lobo que había estado rogando por su vida aguzó sus oídos con una expresión de perplejidad. Así, el misterioso zumbido en sus cabezas se detuvo abruptamente. También notaron que el número de fantasmas se había reducido a la mitad. ¿Qué pasa? ¿Ha terminado el juicio? Se preguntó Mio. Pero no fue así. Después de una breve pausa, la voz comenzó de nuevo, fingiendo como si nada hubiera pasado. Demuestra que eres digno de ser, ¡ay! ¡No! Por favor. Ese no. Es el único que queda, te lo digo. ¿Eh? ¿Qué demonios está pasando? Capítulo 34. El artefacto estaba genuinamente perplejo. Un invitado no invitado había irrumpido audazmente en el honorable campo de pruebas para el nuevo rey. Los árboles fantasmas eran monstruosidades que se alimentaban de los espíritus de los difuntos que habían encontrado su fin en esta tierra. Originalmente había 3 de ellos protegiendo el santuario, pero ahora solo quedaba uno. Para consternación del artefacto, el último árbol que quedaba estaba siendo destruido sin piedad por el intruso. Detente. Por favor, detente. Oh, el poder del santuario. El juicio del rey. Ignorando su arrebato, Suo continuó cortando el tercer árbol fantasma con ferocidad como si se hubiera vuelto loco. Mientras tanto, los chacales de las sombras, ahora multiplicados por 6, montaban guardia a su lado con un aire de compostura y vigilancia. Una vez que aplaste a este, subiré otro nivel. Desafortunadamente, la destrucción del segundo árbol fantasma no desencadenó una subida de nivel. A medida que aumentaba su nivel, parecía que necesitaba más puntos de experiencia para subir de nivel. Sin embargo, la experiencia le dijo a Suo que seguramente funcionaría esta vez, y blandió su espada aún más rápido. Sin embargo, a diferencia del emocionado Suo, el otro artefacto continuó invadiendo su mente para hacer que se detuviera. Por favor. Ese es el último árbol fantasma. Cuide ese árbol con tanto cuidado. No puedo escucharte, no puedo escucharte. Sé que puedes oírme. No interfieras con el juicio del rey, intruso incompetente. Las palabras del otro artefacto tocaron la fibra sensible de Suo, y rápidamente se detuvo. ¿Incompetente, dices? Inclinó la cabeza hacia atrás y reveló una sonrisa traviesa. Ambos sabemos que en realidad no vas a elegir un rey. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? Su pregunta fue respondida con silencio, lo que Suo esperaba con cierta certeza siendo el dueño de uno de los colmillos de Rakan. Tienes la intención de apoderarte del cuerpo del último humano sobreviviente, ¿verdad? El colmillo de Rakan, cuando era alojado por un ser inferior, tomaba posesión de su forma física. Sin embargo, esta vez, el criterio añadido fue el calibre real. No importa cuánto lo intentaran los humanos, nunca serían dignos de convertirse en el próximo monarca de los colmillos en la mente de los descendientes del primero. Clash. En ese momento, la espada de Suo finalmente destruyó el último árbol fantasma. El árbol fantasma ha sido destruido. Todos los fantasmas desaparecerán. Sube de nivel. Todos los fantasmas en el campo Magok desaparecieron junto con el último árbol.
Los incesantes lamentos que habían estado resonando sin parar se desvanecieron, arrojando un pesado silencio sobre la jungla. Finalmente, al final de la sofocante quietud, la reliquia preguntó: «Sabes mucho de mí, ¿verdad? ¿Cuál es tu verdadera identidad?». La pregunta iba dirigida a Suo, pero al ser audible para todos, la intención subyacente provocó escalofríos en la espina dorsal de todos los cazadores que se encontraban en el campo Magok. De repente, el bosque comenzó a temblar y la tierra tembló como si estuviera a punto de desmoronarse. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando en este momento? Un terremoto inquietante comenzó bajo sus pies, y los cazadores que quedaban en el bosque palidecieron rápidamente. Por otro lado, Suo se dio entre dientes y le preguntó al colmillo de Arakan: «Parece que este artefacto es más fuerte que tú, ¿verdad?». «No hay ninguna posibilidad. Parece que ha encontrado un recipiente útil», resonó sarcásticamente la voz de la espada. «Pero lo he hecho mejor. Descubrí a una criatura con un verdadero derecho al trono. Gris era el último heredero verdadero del clan Colmillo, y aunque se había convertido en la mascota de Suo dentro de la mazmorra de las sombras, no era una preocupación importante para la espada. El colmillo de Arakan confiaba en que estar al lado de Suo ayudaría a Gris a convertirse en un gobernante más fuerte. ¿Sabes para qué sirven los artefactos? ¿Para qué? Hacemos que nuestros sucesores elegidos compitan entre sí para demostrar que son dignos de convertirse en rey. La espada se movió para apuntar hacia la ubicación del otro artefacto. B. Demuestra que nuestro reclamo es más digno. Suo volvió su mirada hacia los chacales de las sombras. Chacales. Llévenme ahí. Siguiendo su orden, un chacal de las sombras se acercó a Suo y lo dejó subirse a su lomo, y luego comenzó a correr a través del denso bosque con una velocidad deslumbrante. A medida que se acercaban al epicentro del terremoto, la selva se hizo más densa. Todo tipo de bestias mágicas de tipo vegetal llenaban los alrededores. Es probable que ningún cazador se hubiera aventurado hasta ahora. Independientemente de la falta de incentivos financieros, era extremadamente peligroso. Estas plantas de aquí están sedientas de sangre. Parece que han desarrollado un gusto por los humanos. Beru dijo la verdad. La razón por la que Magog se convirtió en una jungla infestada de peligrosas plantas mágicas fue el desafortunado lugar donde había surgido la puerta, el jardín botánico más grande de Seúl. La puerta a otro mundo emergió en el corazón del jardín botánico, y la niebla azul que fluía impregnó la diversa flora dentro del jardín, forzando una serie de extrañas evoluciones. Como resultado, la ciudad se convirtió en una colección infernal de vegetación que amenazaba la vida. El daño podría haber sido menor si la puerta hubiera aparecido en una montaña como Guanaxan. Las especies de plantas en una montaña ordinaria eran mucho menos diversas en comparación con un jardín botánico. Tampoco ayudó que el jardín botánico estuviera en el corazón de la ciudad. Las monstruosas plantas contaminadas con maná devoraron a innumerables humanos en la ciudad y sufrieron mutaciones más grotescas. La selva era la culminación de todas las desgracias que la ciudad había encontrado. Jardín botánico Magog. Un árbol gigante crecía ahora donde una vez estuvo el jardín botánico. Se retorcía y se movía como si estuviera vivo. Suo entrecerró los ojos y examinó cuidadosamente el árbol gigante. Fue capaz de darse cuenta de su verdadera naturaleza en poco tiempo. Esto, no es un árbol, ¿verdad? Tenía razón. Lo que parecía ser un solo árbol era un conglomerado de miles de plantas del jardín botánico, que se retorcían y enredaban entre sí para cubrir el edificio en forma de árbol colosal. Un nido para el rey. El colmillo de Arakan tenía un tono emocionado. El otro colmillo ha logrado hacer crecer un santuario tan grande. Supongo que tengo que darle algo de crédito por esto. De repente, las puertas herméticamente cerradas del edificio en ruinas, cubiertas de densa hiedra, se abrieron de par en par. ¿Quiere que entremos? Joven monarca, podría ser una trampa. Los labios de Suo se curvaron ligeramente en respuesta a la preocupación de Beru. Si es una trampa, nos abriremos paso. Swish. Con dos espadas en las manos, entró en la entrada. Has entrado en la mazmorra. El corrupto jardín botánico engulló a Suo, y luego la hiedra se envolvió alrededor de la puerta, sellándola una vez más. El interior del edificio en ruinas estaba tranquilo y oscuro, sin una pizca de luz. Suo maximizó su percepción sensorial para adaptarse a la oscuridad. Recuperó la máscara de cuervo de su inventario y la usó para obtener una mejor visibilidad. Las telas de araña entraron en su visión. Mira esto, murmuró Suo mientras observaba su entorno. Todo a su alrededor estaba cubierto de telas de araña blancas. Entonces, ¿esta fue la trampa? Entonces escuchó un crujido. El ruido se hizo más fuerte a medida que monstruos tipo araña de todos los tamaños se arrastraban por las telarañas, observando al intruso.
Araña de tumba, arañas de tumba. ¡Qué nombre tan apropiado! Parecía que las arañas ya habían dado la bienvenida a algunos invitados antes de su llegada, cazadores transformados que habían seguido el rastro del jardín y habían entrado aquí mientras Suo estaba ocupado cuidando de los árboles fantasma. Estaban enredados en telas de araña y colgaban del techo. Algunos tenían la boca tapada, pero los otros gritaban desesperadamente. Salva. Por favor, sálvanos. Son sacrificios. Homenajes para el rey. Las palabras del colmillo de Arakan resonaron suavemente dentro de la cabeza de Suo mientras miraba hacia el profundo abismo a lo lejos. Allí, una araña del tamaño de una casa estaba agazapada en las sombras. El arácnido tenía docenas de ojos, una boca espantosa y un par de pinzas enormes. Araña gigante de tumba era realmente una araña enorme e imponente. Puedo sentir el aura del artefacto dentro de esa criatura. Las palabras del colmillo de Arakan hicieron que los ojos de Suo se entrecerraran. Entonces, supongo que tenemos que abrirle el vientre y recuperarlo. Saltó hacia la criatura sin miedo con una fuerza tremenda. Mientras se lanzaba por los aires, las arañas de tumba descendían de las paredes y el techo hacia él. Cuida a los más pequeños. Loar. Los chacales de las sombras saltaron y atacaron a las arañas de la tumba, destrozándolas con sus fuertes garras y poderosos colmillos. La araña de la tumba ha sido derrotada. La araña de la tumba ha sido derrotada. La araña de la tumba ha sido derrotada. Numerosos mensajes aparecieron simultáneamente. Suo optó por ignorarlos a todos y se centró únicamente en lo que le esperaba. Solo hay un objetivo. La araña gigante arrojó seda blanca hacia Suo. Lo destrozaré. Sus dos espadas comenzaron a retorcerse simultáneamente. Habilidad. Corte de tormenta se ha activado. La tela de araña fue desgarrada sin piedad por las cuchillas dobles. La enorme araña se reveló más allá de la seda rasgada mientras sus tenazas descendían desde arriba. Suo habría sido aplastado por sus tenazas si no se hubiera movido. La araña gigante retiró sus tenazas del suelo de piedra y se levantó una vez más. La mirada de Suo se agudizó. Viene de nuevo. Giró su cuerpo para evadirlo y lo esquivó una vez más. Enfurecida, la araña comenzó a atacar imprudentemente con sus tenazas. El asalto implacable continuó, destrozando todo el piso de manera impredecible. Suo se sintió como si estuviera luchando con maquinaria pesada de construcción. A pesar de ello, identificó una oportunidad. Ahí está, puedo sentirlo. Sus estadísticas sensoriales habían aumentado gracias a sus elementos, lo que permitió que sus habilidades de detección de peligros brillaran intensamente. Suo evadió hábilmente los incesantes ataques de la araña gigante, acercándose poco a poco con cada esquiva. Una vez que se acercó lo suficiente, golpeó la pierna en forma de pilar de la criatura con el colmillo de Arakan. El impacto hizo que la criatura se tambaleara, y Suo giró hacia el otro lado, cortando con el cuerno de Volcano una vez más. Habiendo ganado temporalmente la ventaja, sus espadas dobles desataron una ráfaga implacable de golpes. Habilidad. El nivel de dominio de la espada doble ha aumentado. En medio del incesante aluvión de poderosos golpes, la criatura dejó escapar un rugido. Una voz resonó en el cuerpo de la criatura. No será tan fácil. No importa cuánto luches, al final, serás mi presa. No será tan fácil, Suo entendió por qué. El exoesqueleto es bastante resistente. Pero, ¿a quién le importa? Una defensa fuerte simplemente significa que tendré que aplastarla aún más fuerte. ¿Soy tu presa? No me hagas reír. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Eres mi presa. La idea de matar a esta criatura y comandarla como un soldado de las sombras lo emocionó. Habilidad. Corte de tormenta se ha activado.